Ahí estamos grabando ya, así que vamos a arrancar con la clase. La clase, como les venía diciendo, lo que vamos a ver hoy son sensores, ¿sí? Ven todos la presentación, ¿no? ¿Ven la filmina? Tengo que... Sí, se ve. Sí, Listo, sí, sí. arranquemos entonces. Bueno, los sensores, bueno, cuando uno arranca un automatismo, ¿sí? Cuando uno empieza a hacer la implementación de un proyecto, es necesario saber qué sensores vamos a utilizar para poder leer las variables de campo, ¿sí? Todo lo que se refiere a lo que es el proceso en automatismo se llama campo. ¿Qué son qué es lo que quiero medir? Si quiero medir un nivel, si quiero medir un caudal, si quiero medir temperatura, etcétera, ¿sí? Un sensor, básicamente, la pregunta es, cuando arrancamos, es ¿qué es un sensor? ¿Sí? La definición básica de sensor es un dispositivo que mide una magnitud física, ¿sí? En un principio siempre fue una magnitud física, luego se agregó la cuestión de química y biológica, porque hay ciertas magnitudes físicas que no pueden representar magnitudes químicas y biológicas, y que la convierte en una señal de fácil lectura, ¿sí? Lo que mide un sensor es el cambio de magnitudes de manera constante y las convierte. ¿A qué? A otro tipo de señal. Específicamente no dice qué tipo de señal se convierte, sino es cualquier tipo de señal. Los sensores más básicos que uno se puede encontrar, ¿sí? En la casa, por ejemplo, es un termómetro. Un termómetro es un sensor que convierte temperatura, una magnitud de temperatura, el calor, la transferencia de energía proveniente de calor, en una lectura óptica, ¿sí? Fíjense que estamos hablando puntualmente de termómetros analógicos, ¿sí? Si estamos hablando de un termómetro digital, hay otras cosas metidas de por medio que ahora en la siguiente film vamos a explicar lo que son. O por ejemplo un giroscopio. Un giroscopio es un dispositivo que sirve para medir la inclinación de un objeto, ¿sí? La cuestión es, por ejemplo, recién mencioné que en los termómetros digitales hay una cierta diferencia que hay que tener en cuenta, que es que muchas veces, ¿sí?, se confunde la definición de sensor con lo que es un transductor, ¿sí? Van a ver en muchas bibliografías, si en algún momento les interesa lo que es la instrumentación de procesos. La instrumentación se llama todo aquello que tiene que ver con sensores y equipos de acondicionamiento, que por lo general mezclan los dos términos, sensor y transductor, ¿sí? Un transductor es un, un conjunto de cosas, ¿sí? Por ejemplo, el transductor lo que se ve en la imagen es un sensor al cual se le acopla un acondicionamiento de señal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al sensor con el sensor, la salida que tengo del sensor, la convierto en otro tipo de señal acondicionándola, ¿sí? Sacándole ruido, haciendo un corrimiento del cero, del valor cero, etc. Ahora vamos a ver qué son todas esas cosas. La principal diferencia entre un sensor y un traductor es que el sensor hace una medición continua, ¿sí? Y siempre está en contacto directo con la magnitud que quiere medir. La magnitud también, lo que se llama magnitud, se conoce como estímulo, ¿sí? O sea, nunca deja de estar sensando un sensor, por así decirlo. Mientras que el traductor, ¿sí?, la parte de acondicionamiento del traductor, mejor dicho, puede no estar, no puede estar, puede no estar en contacto directo con la magnitud a medir. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con el circuito de acondicionamiento o el equipo de acondicionamiento que tengo, puedo muestrear. O sea, por ejemplo, puedo hacer que el sensor, ¿sí?, tomar muestras del sensor, de la salida del sensor cada cierta cantidad de tiempo, ¿sí? Y al hacer esa toma, si yo estoy muestreando la señal y para convertir toda esa información yo pierdo tiempo, ¿sí? Si yo quiero transformar la señal que me da una termocupla, que es un sensor de temperatura, la quiero pasar a una señal de voltaje o de corriente, voy a perder tiempo, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un traductor, ¿sí?, y un sensor es que el traductor es algo más abarcativo, que tiene otras partes que tienen que ver con el acondicionamiento de señal, ¿sí? Esto se los aclaro porque muchas veces en las bibliografías aparece esa mezcolanza y uno no sabe qué es un traductor y qué es un sensor. Cierta vez que cada día se van mezclando más esos términos, porque se puede inventar sensores que no necesiten señales de acondicionamiento, que conviertan directamente un valor de temperatura en valor de corriente específico y demás, ¿sí? Pero hoy por hoy no es el caso. La clasificación más básica de lo que son los sensores son de dos tipos, ¿sí? Son activos o pasivos. Bien, un sensor activo es aquel que para poder hacer el sensado
de la magnitud física o del estímulo que está sensando, necesita de una fuente de alimentación, ¿sí? Ahí está por ahí la cuestión del error con un traductor. Si un traductor, la parte de acondicionamiento del traductor siempre necesita de una fuente de alimentación para poder convertir la señal, ¿bien? Pero hay sensores, ¿sí? Por ejemplo, un termómetro digital que para poder funcionar sí o sí necesita una batería. Si no, no puedo ver la señal, más allá de que tenga el acondicionamiento y demás de lo que es la pantalla digital y otras cosas. Y los pasivos son aquellos que, ante la magnitud física, por algún fenómeno, ¿sí? Algún fenómeno físico, valga la redundancia, generan una señal de salida acorde, ¿sí? Que por lo general son muy tenues y de bajo valor, por lo que sí o sí se necesita una etapa de acondicionamiento. Y es ahí otra cuestión por la cual aparece esa mezcolanza que quisimos hacer la diferenciación recién. Bien, entonces, vamos a hablar un poco de la terminología así, de lo que define un sensor, ¿sí? Un sensor tiene ciertas características las cuales uno tiene que, perdón, las cuales tiene que tener en cuenta a la hora de poder utilizar, ¿sí? La primera, un sensor tiene definida una función de transferencia. ¿Qué es una función de transferencia? Es la relación que hay entre la entrada y la salida de ese sensor. Por lo general está definido con un modelo matemático, ¿sí? Este bloque que está en este punto de acá, que ustedes están viendo, es la función de transferencia, ¿sí? de un sensor de primer orden, se llama, ¿sí? Rápidamente explicando esto, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, el valor K redefine un valor que es proporcional, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que los grados centígrados que yo estoy midiendo, por ejemplo, si es el caso de que estoy midiendo temperatura, voy a convertirlos en milivolt multiplicándolos por una constante, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá 10, multiplico por 10, acá voy a tener 100 milivolts, ¿sí? Lo que está en la parte de abajo de esta función de transferencia, que es un polo, determina, lo que se llama como polo de la función de transferencia, determina la dinámica de ese sensor, cómo es que la temperatura se va transformando en milivolt. Básicamente son las curvas características que tienen los sensores, ¿sí? Cuando uno agarra un sensor y se fija cómo convierte la temperatura en, en tensión, ¿sí? La curva característica del sensor, ¿sí? Es esa función de transferencia dibujada en forma de gráfico. Por ejemplo, a ver si podemos mostrar acá. Curva termocupla K, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes agarran y buscan, van a encontrar estas gráficas. Esto es una gráfica de un sensor de una termocupla que sirve para medir, horrible la imagen, perdón, justo agarré la de mayor definición. Esto lo que les muestra es cómo una termocupla convierte la temperatura en tensión. Fíjese que la lectura del gráfico, ¿sí? Es de dos ejes, ¿sí? Puedo entrar por un eje o por el otro y voy a tener el resultado de unívoco, que es uno en relación al otro. Este gráfico que están viendo ahí, ¿sí? Es la función de transferencia en forma gráfica. Básicamente es eso. Entonces, esa es la primera definición. Acá yo pongo. Lo que es, después tenemos otros términos que son, por ejemplo, la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad de un sensor es el mínimo cambio detectable que tiene de la magnitud física, ¿sí? Que puede verse en la salida. Perdón, me salió un cartel acá. Bien, que puede verse en la salida. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Yo supóngase que tengo un voltímetro. Yo acá, por cuestiones de dibujos, ¿sí? No puse un voltímetro que es con aguja. ¿Sí? Debería ser un voltímetro con aguja porque un voltímetro digital tiene otras cuestiones de por medio. Pero imaginen que este es un voltímetro de aguja, ¿sí? Y van a entender la cuestión. Supónganse que yo tengo un patrón.
patrón se llama a todo aquel objeto que sirve como referencia de una magnitud física, ¿sí? Por ejemplo, supóngase una batería de 1 volt, a la cual yo le pongo un voltímetro y mido, ¿sí? El patrón es de 1 volt. Yo mido 1 volt, mido con el sensor y a la salida tengo 1 volt. La aguja me marca que tengo 1 volt. Ahora resulta que se midió la casualidad de agarrar otro patrón más chico, ¿sí? 10 veces más chico, que es el de 0,1 volt, y ponerlos en serie para poder medir el total de tensión que hay entre los bornes de esas dos baterías. Y el sensor me tira que es 1 volt todavía, ¿sí? Quiere decir que el sensor ese pequeño cambio, ese cambio de magnitud, no lo está detectando, ¿sí? Ahora bien, yo agarro otro patrón que es de 0,5 volt y lo sumo en serie a la batería de 1 volt, y ahí recién mi sensor está detectando. Bueno, yo lo que me está diciendo eso es que mi sensor tiene una sensibilidad de 0,5 volt, ¿sí? O sea que yo no puedo detectar cambios en la entrada menores a 0,5 volt, lo cual según la aplicación puede ser bueno o malo. Bien, entonces, otra definición que es una definición muy importante, ¿sí? Que es lo que llama como full scale input o rango, ¿sí? El rango, básicamente, para que se entienda lo que es los valores de la entrada para los cuales yo no reviento mi sensor, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo tengo un termómetro que mide temperatura un sensor de temperatura que mide temperaturas entre menos 20 a 100 grados, ¿sí? Si yo me paso de los 100 grados, hago algo, ¿sí? Que hace que la precisión de ese sensor sea inaceptable. O sea, básicamente si me paso de 100, supónganse que es un termómetro de mercurio, si yo empiezo a elevar la temperatura por arriba de los 100 grados, hago que se expanda tanto la columna de mercurio que está dentro que hago que reviente el termómetro, ¿sí? Y si me paso por debajo de los menos 20 grados centígrados, lo que obtengo es que se empieza a romper el material del encapsulado del termómetro. Entonces, básicamente el rango sería los valores para los cuales yo puedo utilizar mi sensor, básicamente. Y ahora es una definición que es el SPAN, que es Full Scale Output, que es con respecto a la salida. Yo siempre tuve un cierto resquejor con esta terminología, con este valor, porque en sí no representa nada, ¿sí? No representa nada directo. ¿Por qué? Fíjense, el spam tiene que ver, si bien el rango tiene que ver con la entrada que puede medir un sensor. El spam tiene que ver con la salida, los valores que me puede mostrar la salida. Y básicamente está definido como la diferencia algebraica, ¿sí? Entre el valor máximo del sensor y el valor mínimo, ¿sí? Por lo cual, si yo tengo un termómetro que mide entre menos 20 grados y 100 grados, tengo un rango de spam, ¿sí? Tengo un spam de 120. Lo cual es completamente anecdótico, porque yo ahora puedo agarrar y tener un termómetro que mide entre 0 y 120 grados centígrados, perdón, y voy a tener el mismo spam, ¿sí? Por lo cual hay que tener medio cuidado con estas cuestiones de lo que se utiliza. El spam por lo general se utiliza para hacer una definición de la precisión que tiene el objeto. O sea, eh, cuando uno tiene, por ejemplo, quiere saber qué tan preciso es, lo toma con respecto al spam, hace una división del valor con respecto al spam y tiene, bueno, este sensor puede medir 5, por ejemplo, dado el caso de un multímetro, puede medir 0,1 volt con respecto al fondo de escala, que sería el valor que tiene el spam, ¿sí? Valor total del spam. Es un concepto medio complicado, por ahí manejar los valores absolutos es un poquito mejor, eso depende de cada uno, pero bueno, es bueno saberlo si en algún momento se encuentra con el valor de spam que tiene un sensor, ¿sí? Es bueno que vean eso. Yo después más adelante lo que vamos a hacer, vamos a agarrar hojas de datos en la clase 4, cuando empecemos a conectar lo que es la teoría de conexión de entradas para que vean cómo son los valores que hay que tener en cuenta para poder ver cómo conectar un sensor o cómo no y qué valores voy a tener en la hoja de características eléctricas y de medición. Bien, el siguiente término es la repetitividad, ¿sí? Uno, cuando mide con un sensor,
cuando mide un patrón o un mismo valor con un sensor, mismo estímulo de entrada, puede ser que el sensor no dé el mismo valor, ¿sí? Fíjense en este ejemplo que es sencillo, tengo un voltímetro analógico, el cual yo estoy midiendo un patrón de un volt y lo mido tres veces distintas y tengo tres valores distintos a la salida, ¿sí? Eso es normal en un sensor, ¿sí? No van a escapar nunca de eso. Un sensor tiene un error, no es un error, sino se llama error de repetitividad, que tiene que ver con las condiciones que acompañan a la magnitud física. Por ejemplo, la humedad, si hay ruido en el ambiente, la temperatura misma, ¿sí? No van a escapar de ese error de repetitividad. Por lo general son mínimos, ¿sí? Y no deberían afectar o no deberían pasar más allá de lo que es la etapa de acondicionamiento previa al sistema lógico electrónico que vamos a utilizar. Sí son muy complicados estos tipos de relatividad en sensores de clases altas. Las clases tienen que ver con cuál es la precisión, la sensibilidad que tiene. Si el sensor tiene muy baja sensibilidad, o sea, si reconoce cambios muy altos, muy pequeños de la entrada, esos valores y esas cuestiones de lo del ambiente y las condiciones empiezan a molestar en la medición. Industrialmente, en lo que es en industria no va a modificar mucho, pero sí en lo que son equipos de laboratorio. ¿Sí? En los equipos de laboratorio complica bastante eso. El siguiente término es lo que se llama banda muerta, deadband, ¿sí? Los sensores, algunos sensores, sobre todo aquellos que tienen diodos incorporados y demás, eh, tienen una banda muerta que hace que cuando yo le pongo valores a la entrada no responda, ¿sí? ¿Qué es eso? Básicamente, como muestra la imagen, yo tengo que aumentar mi temperatura, ¿sí? Yo pongo temperaturas, llamas de una llama de 10 grados a 15 grados, ¿sí? Mis patrones, en los cuales no tengo respuesta del sensor, ¿sí? Cuando yo paso recién los 20 grados, recién ahí empiezo a ver que hay una modificación del valor de temperatura. Para que se den una idea, ¿sí? Los gráficos de banda muerta, los gráficos de un sensor, puede aparecer como de esta manera. ¿Sí? Tengo la entrada, que tiene por este valor que está acá, hasta este punto. ¿Sí? No tengo valor de salida y de golpe, para un cierto valor, sale. ¿Sí? Se empieza a aumentar la señal. Vamos a ver que este valor así, más adelante, que este valor así que suba inmediatamente es imposible en cualquier sensor. Vamos a explicarlo en la clase que viene, pero tengan el tanto que si ustedes ven en una hoja de datos una curva que tiene esta forma, muy seguramente algo esté mal. Bien. Lo que es resolución. La resolución, muchas veces la resolución se confunde con la cuestión de la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad tiene que ver con los valores de la entrada, como habíamos visto, ¿sí? Que es el mínimo cambio que puede ver el sensor. Mientras que la resolución tiene que ver con la salida, ¿sí? Es los valores que mi sensor me deja ver, que tiene que ver ya con un poquito más adelante con el acondicionamiento, ¿sí? Supónganse que tienen dos voltímetros, como muestra acá, los cuales uno tiene una décima de resolución y el otro tiene 2 décimas de resolución. Fíjense, yo mido dos patrones, ¿sí? Uno de 1 volt y 0,01 volt en serie, por lo cual se suman los valores, y el primer voltímetro me mide 1 volt, y el segundo me mide 1,01 volt. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente quiere decir que el primer voltímetro, perdón, no esté viendo este cambio, sino que no me lo puede mostrar, ¿sí? Ahí está la diferencia con la sensibilidad. No es que no estoy viendo, no es que el sensor no ve el cambio, sino que no lo puede mostrar a su salida. Por ejemplo, si nosotros, esto se ve mucho en lo que son voltímetros de aguja, ¿sí? Que tiene que ver con la graduación eh, con la graduación de la escala. Fíjense, ahora les voy a mostrar la imagen, por si alguna vez nunca vieron uno. Supongo que sí, porque ya somos todos grandes acá, así que alguna vez lo habremos visto. Disculpen, las imágenes son bastante malas. Fíjense que tenemos acá la escala del voltímetro. Este es un multímetro propiamente dicho, pero la escala de arriba de todo,
¿sí? Es de, a ver si consigo un, acá, ¿sí? La escala, ¿sí? Es mucho más, esto es, acá tenemos lo que es la tensión, ¿sí? Fíjense que yo puedo ver cambios a la salida de hasta 0,5 volt, ¿sí? Si quiero ver un valor más chiquito, no puedo. La aguja seguramente, este multímetro, esos cambios de 1,0,01 volt, los ve, pero yo no los puedo ver, ¿sí? Porque la resolución del aparato no me da. Bien. En otro caso, de la otra terminología, ¿sí? Es la precisión, ¿sí? Uno, si la precisión, o sea, uno cuando mide la magnitud, una magnitud, un estímulo en un sensor, siempre tiene que tener en cuenta que lo que está midiendo no es la realidad, ¿sí? Para poder medir un valor, el valor real, ¿sí? De esa magnitud, el valor que está en en el ambiente, ¿sí? Necesito tener un equipo, un sensor que sea exacto, ¿sí? Cuanto más exacto es un sensor, más caro sale. Una cuestión, gente, ahora que lo escuché hablando. Yo no estoy viendo el chat, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, sí, porque si estoy grabando, si por algún motivo, razón o circunstancia abro la pestaña, no sé por qué, viene el otro video que grabamos que se me apareció la imagen, ¿sí? De lo que estábamos grabando mientras yo hablaba y gesticulaba, ¿sí? Por eso no estoy viendo el chat. Entonces lo que le decía, uno si quiere un sensor más exacto, ¿sí? Necesita poner mucha más plata, que en realidad por ahí no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Uno lo que busca con un sensor es que sea lo más preciso posible. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un valor real en el medio de del, tengo un valor, quiero medir el valor real y tengo el dato, ¿sí? Tengo un punto. Yo quiero, y sé que mi sensor mide alrededor de todo, mide alrededor, un montón de ese punto alrededor del valor exacto, el valor real, ¿sí? La diferencia que hay entre el valor que estoy midiendo con mi sensor y el valor real se llama error. Básicamente, si yo sé que mi equipo mide con en forma precisa, lo único que tendría que hacer es tomar, ¿sí? Y hacer un corrimiento del valor que estoy midiendo. Por ejemplo, si yo tengo acá un volt y acá va 1,3 volt, ¿sí? Sencillamente lo único que tendría que estar haciendo es correr 0,3 volt, ¿sí? Calibrar 0,3 volt mi sensor, ¿sí? Por ejemplo en este caso, para que me esté dando el valor exacto, ¿sí? Y paulatinamente después iré llevando, calibrando el equipo, ¿sí? Para que tener siempre la medición esa. Eso es por lo cual uno busca que un sensor sea lo más preciso posible y no lo más exacto posible, porque que sea más exacto implica que sea mucho más caro. Y por ahí, según el proyecto, la prestación o lo que quieran armar, no tiene mucho sentido. La verdad que no. La precisión del equipo se da por las clases, ¿sí? La clase, hay diferentes tipos de clases, ¿sí? De lo que es un sensor. Y, por ejemplo, a ver si lo tengo acá, un segundito, así les voy diciendo más o menos para que tengan una idea de cuánto es la clase. Bueno, por ejemplo, un sensor, ¿sí? De clase 1, ¿sí? Por lo general, lo que manejamos nosotros en la industria van de clase 1.5, 2.5, ¿sí? Son instrumentos de tableros y portátiles, ¿sí? Si van a ver que si en algún momento agarran un sensor, van a ver que tiene un número que es 1.5, y lo que quiere decir eso es que yo tengo un error de 1,5% de lo que es de la medición real. O sea, estoy seguro que lo que estoy midiendo hay un 1,5% de error, ¿sí? Los sensores que son de instrumentos de grande precisión, que son clases de 0,1, que son los equipos que se usan como patrones para calibrar estos equipos que tienen menor clase, tienen un error de 0,1% en la medición, ¿sí? Salen carísimos esos equipos y
Básicamente, si uno tiene uno de esos equipos es porque está trabajando en un laboratorio de calibraciones, ¿sí? No tiene sentido pedir un equipo que tenga una clase muy alta si después hay que tener cuidado de manejarlo, que si se rompa. Por ahí conviene comprar un equipo que tenga una clase baja, ¿sí? A lo que me refiero a clase baja es con que aumente el número, y yo con eso me voy fijando más o menos, calibrándolo, diciendo, ando jugando con estos términos que tiene el sensor, fijarme, llevarlo a lo más exacto posible. Va a llegar un punto que no voy a poder hacerlo, ¿sí? Porque el equipo es distinto de los materiales que lo componen, pero puedo tener un valor muy cercano al exacto. Después de lo que es la precisión, tenemos el offset, ¿sí? El error de offset, ¿sí? Como le estaba diciendo, es un error que cuando yo no estoy midiendo absolutamente nada con mi sensor, aparece un valor a la salida, ¿sí? Esto es normal, por ejemplo, en los multímetros, cuando están con las dos puntas sin tocar absolutamente nada, que vean que el valor del multímetro en el visor empieza a variar, ¿sí? Eso tiene que ver con ruido electrostático que se mete por las puntas del equipo, justamente porque no tiene un buen filtrado, por la temperatura, por humedad, etc. Entonces, lo que uno puede hacer es, sabiendo que mi sensor tiene ese problema, lo llevo a calibrar y digo, bueno, mira, tengo un error de offset de tanto, ¿sí? Necesito arreglar que se calibre para tenerlo cuando mide cero. ¿Cuál es la cuestión? Hay que tener un cierto cuidado con esto, porque, un segundito, estoy buscando una imagen para que vean. Eh, Acá está. Cuando yo hago eso de calibrar el offset, ¿sí? Lo que estoy haciendo es hacer que toda esta curva, ¿sí? Todos los sensores tienen una curva ideal para la cual supuestamente es la medición que debería hacer. Yo voy midiendo, voy corriendo, ¿sí? Y tengo que llegar a esta curva que está justo en el medio. Puedo tener a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Fíjense, este es un sensor que mide pH y convierte a milivolts, ¿sí? Según el pH que yo tengo, si en pH 7, ¿sí? El pH es una magnitud química, la cual mide la acidez o la basicidad que tiene una sustancia, ¿sí? Para pH menores a 7 la sustancia es ácida, para pH mayores a 7 la sustancia es base, ¿sí? Y me devuelve, yo sé que para 7, que es el valor neutro, yo tendría que tener 0 milivolt. Entonces puede ocurrir que deba correr la curva, ¿sí? Hacia abajo, por ejemplo, va a aparecer una curva en este punto de acá, debería correrla hacia abajo para tener que con pH 7 tener un valor 0. Son normales, este error tiene que ver con la clase de sensor muchas veces, y más que nada no es en sí, es en sí que la señal, algún tipo de fenómeno físico como ruido, corriente parásita o algo parecido se esté generando en el sensor por por la característica de los materiales, y por eso esté pasando eso. Bien, terminado el offset, si cualquier cosa pregunten, si no se está entendiendo algo, por favor. La linealidad. ¿Sí? La linealidad tiene que ver con la cuestión de qué tan parecido es la señal que emite un sensor con respecto al ideal, con la curva ideal que vimos recién. Este va a ser más fácil que lo expliquemos con una imagen, así se entiende. Pero básicamente lo que me está diciendo la linealidad es, yo teniendo un valor ideal, es cuánto se está corriendo el valor que yo estoy midiendo de ese valor ideal. Por ejemplo, a ver, acá creo, a ver esta imagen. Supónganse que tenemos esta curva, ¿sí? La cual es la curva ideal, la roja que está acá es la curva ideal, ¿sí? Y mi sensor hace esta curva que está haciendo, yo mido una valor de una magnitud X cualquiera y tengo un valor de la salida. Fíjense que la linealidad que tiene este aparato es bastante
bastante mala, ¿sí? Porque esta curva azul se está separando demasiado de la roja. ¿Cómo se hace para solucionar esto? Y el error de linealidad es bastante complicado porque si yo modifico la característica de la curva, inmediatamente voy a modificar todo lo que está, todos los valores de la curva, ¿sí? Ahí es una cuestión de compromiso. Si yo en estos valores que están en estos puntos de la magnitud me interesa, yo estoy midiendo en esos valores, ¿sí? Va a ser necesario que yo haga un ajuste para tener el valor real lo más parecido posible, si no siempre voy a tener una desviación, ¿sí? Estos valores se miden por desviación. Bien. Entonces el error de linealidad por ahí es complicado y ahí sí habría que fijarse cuando uno compre un sensor que sea lo más lineal posible. Ahora cuando veamos lo que son los sensores, las termocuplas y demás, eso lo vamos a tener en cuenta. Me quedo acá. Listo. Ahí está. Bien, continuando con esto. Después tenemos lo que es la histéresis, ¿sí? Histéresis es un término que está muy relacionado con lo que es la vida útil de las baterías, que tienen que ver con la carga y la descarga de la batería y cómo se va achicando, ¿sí? Cómo se carga y se descarga esa batería. Pero existen todos los sensores, en todos los equipos se tienen histéresis. La histéresis es, si yo hago un barrido de rango, ¿sí? Desde el número menor al número mayor, ¿sí? Voy a medir en un cierto punto, voy a medir un cierto valor. Pero si de luego yo tomo, hago un barrido desde del mayor valor al menor valor, puede ser que en el mismo punto que estoy censando, que quiero censar, tenga otro valor diferente. Entonces, eso es una complicación porque quiere decir que según lo que esté midiendo, cómo esté midiendo y cómo se mueva el rango de estímulos, el sensor puede medir cualquier otro valor completamente diferente. ¿Qué es lo que se busca con esto? Ahí si se puede ver. Sí, tenemos acá la saturación, que ahora en breve vamos a explicar, pero fíjense, tenemos la curva, ¿sí? Una curva que tiene los valores ascendentes y una curva que tiene los valores descendentes. Acá bueno, eso es una magnetización de una cinta magnética, pero para el ejemplo nos va a servir. Yo quiero medir este punto de acá, ¿sí? En este punto de la intensidad de corriente, fíjense que tengo dos valores distintos, ¿sí? Para una señal de entrada, sí tengo dos valores distintos de salida. Lo que se busca es que esta curva sea lo más chica posible para que no tener ese error. ¿Sí? Es un problema grave. Fíjese la diferencia que hay entre los dos puntos de salida, ¿sí? Para el punto D y para el punto C, completamente disímiles. Por lo general, este error en los sensores, cuando uno compra un sensor, no lo ve. O no es muy grosero como en este caso. Pero hay que tener en cuenta que puede ser que un sensor mida una cosa o una otra. Por ejemplo, si sube el nivel de una cámara, el nivel de agua en una cámara, puede ser que un sensor esté midiendo algo cuando va subiendo y cuando baja el nivel mide otra cosa. Hay que ver qué tanto afecta ese cambio. Puede que afecte mucho a nuestro proceso, puede que no, pero es algo para tener en cuenta. Nicolás, Sí, ¿de qué manera vos controlás cuando ese sensor empieza a tener una variación? Porque vos te estás hablando de una cámara. sí, Yo comprendo que para ahí tiene una diferencia de 2 metros del nivel superior. sí. ¿Y cómo controlo yo? ¿Qué tengo que tener un patrón? No, lo que tendrías que ver vos es, sabiendo vos justamente, las buenas prácticas dicen que si vos tenés una cámara, vos tenés que tener otro tipo de sensor para poder calibrar lo que está midiendo el ultrasónico, por ejemplo. Si vos tenés una cámara, sí o sí tenés que tener una regla graduada de costado que te muestre el valor real de la cámara, los metros, para que vos después con el sensor puedas medirlo, o tener una cámara graduada. ¿Cuál es el problema? Es medio difícil a veces, si no se hace de un inicio, ¿sí? Poner otro tipo de sensor, como una regla graduada en una cámara en la cual hay un líquido, por ejemplo, yo trabajé toda mi vida mi vida en ISA en lo que es saneamiento. En una cámara que tenés litros y litros,
de agua poner una regla, ¿sí? Ahí ya es una complicación. Hay que hacer otras cuestiones, hay que empezar a, cuando ya no puedes hacer eso, ya no puedes tener otro patrón más, lo que tenés que hacer o es frenar en algún momento la planta y tirar un muerto y fijarte realmente cuánto es la medida que estás mirando y si lo que te está midiendo el sensor es así, o trabajar con valores de referencia con respecto al sensor, ¿sí? Lo cual es bastante complicado porque no sabes realmente cuánto nivel tenés en la cámara. No sé si me explico lo que... Si, o sea, si vos empezás a medir lo que es el sensor, de la parte de arriba del sensor, de la cámara, y medís la distancia hasta el pelo de agua, ¿sí? Vas a tener una referencia con respecto al sensor y al pelo de agua, pero no vas a saber cuánto es la profundidad de la cámara. Esas cosas tienen que verse desde un principio, ¿sí? Y en algún momento es necesario, para tener un valor preciso de lo que estoy midiendo, hacer un parate y, por ejemplo, si tengo que medir la cámara, hacer un parate y medir realmente la profundidad de la cámara para poder saber si el sensor está funcionando bien. Porque, supónganse, Wilde, por ejemplo, Wilde deja de bombear por un error. Yo mido un sensor y el sensor me dice, está mal calibrado y me dice que tiene, no sé, 15 metros en las cámaras. Eh, y yo empiezo a prender más bombas para sacar el líquido cloacal. ¿Sí? Porque veo que hay más agua de la que tiene que haber, empiezo a sacar mi cloacal. Si mi sensor calibraron mal, si por algún momento el Miltronic, el Ranger, acá vamos a ver cuando exprimo, el Ranger, el Multi-Ranger recién de Siemens, lo calibré mal, el tipo que vino, lo ajustó mal, ¿sí? Yo dejo de boca barraca sin agua a la salida y hago un desastre, ¿sí? Entonces, esas cuestiones con automatismo que son tan sensibles, más que nada los sensores, tienen que estar bien desde un principio y es necesario, ¿sí? Calibrarlo, tener un patrón de medición de costado o en algún momento hacer mediciones constantes para ver que eso está funcionando bien. De vuelta, como vimos en la clase pasada, no saber cómo funciona el automatismo o no saber cómo funcionan los sensores, en este caso que son parte del automatismo, es muy complicado. Si yo veo que un Miltronic, un Multi-Ranger está midiendo 9 metros de líquido, ¿estoy seguro que están midiendo 9 metros de líquido? Entonces, si uno no calibra los sensores, y no se toma la molestia de llevarlos a calibrar y decir, bueno, si este está funcionando bien, me refiero a sensor, etapa de acondicionamiento, eh, es complicadísimo, ¿sí? En algún momento, en el mantenimiento, que es bastante complicado, porque si el proceso es continuo, ¿sí? Hay que frenar el proceso y tomarse el laburo de ver que los sensores están funcionando bien. Sobre todo, si hay una automatización que controla el funcionamiento del prendido y apagado de bombas, por ejemplo. Si vos tenés personas que estuvieron trabajando hace mucho tiempo y el sensor empieza a funcionar más, si tenemos un supervisor de proceso del tipo 2, como habíamos visto en la clase pasada, que los tipos saben, gente saben cómo funciona y saben cuándo prender una bomba y cuándo no, y cuándo... Ahí ya tenés un poco más de holgura. Pero si dejás todo el automatismo de por sí, todos los sensores y todo el automatismo, es medio complicado si la persona no sabe lo que está trabajando. Y ahí es donde tenés que tener cuidado con estas cuestiones de poner automatizar por automatizar. ¿Sí? Eh, no hay otra manera. ¿Sí? En algún momento, si querés saber si un sensor funciona bien, tenés que frenar el proceso y hacer las mediciones pertinentes. Si hay una cámara, tenés que agarrar, medir la profundidad de la cámara y fíjate que el sensor con el líquido que está ahí estanco te está midiendo lo que realmente estás midiendo. En distintos puntos, quizás si podés hacerlo, en distintos puntos, y así. Si no, no tenés manera. Ok, gracias. No, de nada. Bien, y sumándole sumándole a todo esto, ¿sí? Los sensores muchas veces no responden de manera inmediata, ¿sí? Yo le estoy diciendo esto así, le estoy contando todo. Sí, la gente que se dedica a hacer sensores y todos estos problemas los tienen en la cabeza, saben cómo funcionan, saben el tiempo de respuesta, saben cómo la histéresis, sabe la precisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero es bueno saberlo en algún momento, ¿sí?
para tener en cuenta esto. Los sensores tienen un tiempo de respuesta, que quiere decir un retardo en lo que muestra, lo que mide la entrada y lo que muestra la salida, ¿sí? Que es ínfimo, pero si el proceso es muy rápido, puede ser bastante complicado. Por ejemplo, si yo estoy midiendo el nivel en una cámara o la temperatura en un horno, la función de transferencia, la dinámica que tiene esos procesos, ¿sí? Son lentos, ¿sí? Uno no tiene, está mirando, tiene una cámara, un líquido a 5 metros, por así decirlo, y de golpe se da vuelta y vuelve a mirar y tiene 10 metros, ¿sí? El agua sube rápido, si alguna vez estuviera en una parada de planta imprevista por corte de suministro de energía, el líquido sube rápido, pero no sube tan rápido. Pero por ejemplo, si mi sensor tarda, estoy manejando el sensor que maneja los frenos ABS de un auto, ¿sí? Y me tardan en responder un segundo, ¿sí? Yo quiero frenar, el ABS me traba, el ABS no funciona, ¿sí? Y el auto se da vuelta. Entonces, tiene que ver, el tiempo de respuesta tiene que ver a condición del proceso que yo estoy manejando, ¿sí? En un horno, por ejemplo, que tiene una dinámica que es sumamente lenta, un sensor que tarda un segundo en mostrarme el valor a la salida, ¿sí? No me cambia en nada. Pero bueno, esa es una cuestión a tener en cuenta. Y por último, recién como estábamos viendo con lo que es la histéresis, lo que es la saturación. Llega un punto, ¿sí? Que cuando yo empiezo a meterle estímulos al sensor, el sensor deja de responder en forma lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que la curva que estuvimos viendo recién, las curvas de los sensores, después ahora vamos, cuando veamos los tipos específicos de sensor, se empieza a achatar, ¿sí? Yo meto un volt, meto un grado centígrado y el sensor no me responde con un milivolt, me responde con menos. Y a medida que voy subiendo la temperatura, va pasando lo mismo. Entonces, llega un punto que todos los sensores, es algo que tiene cualquier sensor, se satura, ¿sí? Eso quiere decir que si yo pongo, por ejemplo, un termómetro 100 grados centígrados, el sensor me muestra 100 grados centígrados. Y si yo le meto 150 grados centígrados, me siguen viendo 100 centígrados. Eso quiere decir que yo me estoy pasando del rango. Y por lo cual hay que tener cierta consideración en ese punto, porque si yo sigo aumentando la temperatura, puede ser que rompa el sensor, por así decirlo. Bien, con eso son las terminologías que vamos a ver nosotros de sensores. Hay un montón más, alinealidad, o sea, hay libros y libros sobre terminología de sensores, cómo medir, cómo calibrar, etc. Escapan de los alcances del curso este, pero es bueno que sepan, aunque sea algunos, ¿sí? Y cómo se puede hacer para saber si un sensor mide bien o no. En la industria, sí, sobre todo en la que manejamos nosotros, lo que son la potabilización y el saneamiento, ¿sí? Son contadas las magnitudes que se pueden medir o que son de importancia, ¿sí? Durante los años a mí de estar en lo que es el mantenimiento y en oficinas de análisis de datos y demás, me mostraron que de las magnitudes que uno puede medir, la más importante, ¿sí? Lejos es el nivel de líquido que tengo. Recuerden, yo trabajo en saneamiento, ¿sí? El saneamiento hoy por hoy se dedica a lo que es el bombeo de líquido cloacal a las cabeceras, a las plantas cabeceras que son de pretratamiento, y el nivel es lo más importante, porque el nivel lo que hace es modificarme cómo se va comportando toda la red, desde hoy por hoy, zona norte, lo que es Tigre, hasta zona sur, que es Verazategui, con planta Bicentenario, ¿sí? Si por algún motivo en planta Bicentenario frenan un tornillo de Arquímedes, esa variación repercute en toda la red, ¿sí? Suponiendo siempre y cuando no estén abiertos los bypass, ¿no? de la, de la red cloacal. Me afecta todo, me afecta cómo bombea Wilde, la energía que gasta Wilde, me modifica la salida de Boca Barracas, la entrada de Boca Barracas que viene con el colector ribereño y costanero, ¿sí? Y repercute hasta el final de toda la red, de toda la traza principal de la red. Eso es lo que me enseñaron los años, que el nivel es lo más importante en estas cuestiones de lo que es el transporte de líquido cloacal. Pero existen ciertas magnitudes, sí, que están acá listadas, que vamos a explicar.
muy brevemente, vamos a tratar de explicar lo que son los procesos por los cuales, cómo funciona, ¿sí? Y los cuales son la intensidad, ¿sí? Proximidad, temperatura, nivel, presión, caudal y velocidad, ¿sí? Hay muchas más magnitudes, acá por ejemplo son todas magnitudes físicas, esta puede ocasionarse que en algún lugar, por ejemplo si tengan un reactor aerobio o anaeróbico, necesitan medir el pH, la saturación de oxígeno, la cantidad de nutrientes que están poniendo para que la biota que está en el reactor funcione, por ejemplo, un digestor, eh, cantidad de la presión que hay en el digestor, bueno, la cantidad de metano, etcétera, que se puede llegar a medir. Pero estos son los principales, ¿sí? En sí, cuando empecemos con lo que es intensidad, la intensidad, lo que se refiere a intensidad, como está muy relacionado en lo que es el aspecto de lo que son energía eléctrica, está muy relacionado a lo que es la corriente, ¿sí? Uno cuando habla de intensidad habla de corriente, pero en realidad, ¿sí? La intensidad está también definida en lo que es la potencia. Como todos sabrán, la potencia tiene que ver con la relación que hay entre la tensión y la corriente y el ángulo, ¿sí? El coseno phi que tiene esas dos magnitudes. Entonces, los primeros sensores que vamos a ver son aquellos que miden tensión y corriente, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? No hay otra manera de medir tensión y corriente de forma fácil que con lo que es transformadores, ¿sí? Una pequeña, así, los transformadores, el primer transformador que se creó fue en 1831 por Faraday, ¿sí? Que es un físico inglés. Faraday no estaba intentando hacer un transformador, lo que estaba estudiando era cómo afectaba el campo magnético de una inductancia, ¿sí? Una inductancia es una bobina, cómo afectaba, ¿sí? Cómo funcionaba. Y descubrió que ese campo magnético podía afectar a otra bobina que estaba cercana, a la cual tenía una carga, ¿sí? Una carga, una resistencia, un equipo, y veía que había una corriente que se generaba, ¿sí? Él no quiso crear un transformador, lejos estuvo, hizo un paper, presentó eso, miren lo que descubrí, pa. Y en esos 1885, casi, ¿cuántos son? 50 años, un poquito más, eh, empezaron a haber un montón de necesidad de lo que es la conversión de energía para poder transportarla, ¿sí? Siendo estos tres húngaros, Cipernowski, Deri y Balati, los primeros que crearon el primer transformador patentado en 1885. ¿Por qué? ¿Por qué se creó esto? Por la necesidad de poder distribuir energía, ¿sí? Antes, en un principio, cuando había lugares, había ciudades las cuales necesitaban de luz y de energía para hacer los distintos procesos industriales y demás, como vimos la clase pasada, la generación de energía se hacía en el lugar, ¿sí? Las industrias, las grandes industrias estaban cerca de ríos. Esos ríos, con mecanismos tipo norias y demás, generaban corriente eléctrica que servía para alumbrado, para hacer funcionar de máquinas eléctricas básicas y demás. Pero a medida que se empezaron a crecer las urbes y demás, se vieron la necesidad de poder de encontrar algo que permitiera transportar energía de lugares muy distantes a otras comunidades más pequeñas, ¿sí? No se podía generar la energía en el lugar porque no daba abasto. Entonces empezaron lo que son las grandes represas, generación de energía eléctrica, pero había un problema. La transferencia de energía era muy costosa. ¿Por qué? En un principio se trató de transferir energía en forma de continua, ¿sí? Corrientes y tensiones continuas. Ahora van a ver, yo no digo voltajes, ¿sí? Voltaje es una deformación de la palabra, del apellido de Volta, que es el que inventó la pila. Lo que sucede en realidad es una tensión, ¿sí? La tensión se llama tensión porque es similar a hacer fuerza, ¿sí? La tensión que uno aplica es hacer fuerza sobre un objeto, ¿sí? Eh, Cuando empezaron a tratar de transferir energía, ¿sí? En forma de tensiones continuas. ¿Qué pasó?
se dieron cuenta que para no tener pérdidas con, con una corriente continua, los cables, ¿sí? La sección de los cables, los conductores de cobre, tenían que ser muy grandes, ¿sí? ¿Por qué? Lo que es la resistencia de un cable baja a medida que se va haciendo más grande la sección que tiene. O sea, para transportar energía de un lugar a otro, ¿sí? Se necesitaba cables gigantescos que eran imposibles de montar, era muy difícil de mantener y demás. Entonces, empezaron a investigar estas cuestiones de la transformación de energía mediante transformadores, valga la redundancia, para poder usar la potencia en sí y no la corriente, ¿sí? ¿Por qué? Uno cuando tiene una señal alterna, ¿sí? Que tiene la forma, siempre tiene esta forma que está acá, esta por ejemplo es una señal de tensión alterna, uno puede transferir la señal, ¿sí? La misma potencia con grandes voltajes y bajas corrientes, ¿sí? Al tener bajas corrientes, la dispersión por calor de esos conductores que estuvimos hablando recién es muy baja. Entonces yo puedo tener grandes tensiones y bajas corrientes, y transportar la misma potencia. ¿Cuál es el problema? Cuando llegaban a la casa, ¿sí? Yo no podía tener 76.000 volts en el toma corriente de mi casa, ¿sí? Porque era un problema. Entonces empezaron a trabajar con esto que eran los transformadores, ¿sí? ¿Qué es un transformador? Básicamente lo que hizo Faraday en un principio son dos bobinas que se acoplan magnéticamente a través de un flujo, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión? Los transformadores, para poder trabajar, ¿sí? Necesitan de corrientes y tensiones alternas. Si no tengo una corriente y una tensión alterna, un transformador no funciona, por el siguiente motivo. Si no me entienden, me explican. Esta ecuación que está en la parte superior, ¿sí? Es la ley de fuerza electromotriz, de tensión inducida de la fuerza electromotriz de Faraday, ¿sí? Lo que dice que la tensión BDS que se genera en esta bobina de acá es proporcional al número de vueltas que tiene el bobinado, ¿sí? Por la variación de flujo en el tiempo, ¿sí? El flujo es el campo magnético que genera la primer bobina de la izquierda. ¿Qué es lo que pasa? Si yo tengo un flujo constante, ¿sí? Un valor de tensión constante que me genera un flujo constante, en esta primer bobina, cuando lo que va a pasar es lo siguiente, la segunda bobina, al ver ese campo magnético que está llegando a ella, va a tratar de oponerse. ¿Cómo hace eso? Generando una tensión similar. En cuanto a las dos tensiones de los dos bobinados, del primario y del secundario, se igualan, deja de haber corriente, deja de haber transferencia. Entonces, para que eso no pase, uno lo que tiene que hacer es hacer variar constantemente la tensión de alimentación del primario del transformador para que la FEM nunca se iguale. Y así de esa manera poder generar el traspaso de energía, del flujo, de lo que es de este lado, ¿sí? De la energía en forma electromagnética de un lado hacia el otro. Bien, como hablar de tensiones alternas y tensiones continuas es medio complicado. Se llama tensión por lo siguiente, no sé si lo dije, en cuanto aparece ese flujo magnético de la segunda bobina, la bobina esa que está ahí se cierra, hace como que se cierra y empieza a hacer una fuerza, ¿sí? Si les interesa saber de eso, busquen máquinas eléctricas lineales, que básicamente son, o sea, lo que se genera es una barra, está sobre un conductor, lo que hace es, cuando uno pone un campo magnético, sale disparada una barra de conductora, de cobre. A ver si se los puedo mostrar, a ver si encontramos rápido, así entienden lo que... para que vean más o menos a lo que me refiero y entiendan por qué se dice la realidad es por qué se dice tensión y no se dice corriente. Perdón, porque se dice tensión y no se dice voltaje. Se puede decir voltaje, está asumido, sí, pero bueno, la realidad es que es más adecuado decir tensión.
A ver si conseguimos un video. Bueno, no encuentro, vamos así, porque si no se va a hacer muy extenso esto. Como le decía, como hablar de tensiones alternas y de corrientes alternas es medio complicado porque hay que tener en cuenta la fase en la que una y la otra se mueven, empezó a hablarse de, se habla de tensión, de que son valores RMS, ¿sí? Por si alguna vez se lo encontraron alguna vez un valor RMS, ¿sí? Básicamente un valor RMS está definido como la señal de continua, de tensión o de corriente continua genera el mismo calor en una estufa de cuarzo, ¿sí? Que una señal alterna. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pongo una señal alterna con una cierta forma, con un cierto valor pico, y meto una señal continua, las cuales son valores RMS, yo tengo exactamente la estufa caliente exactamente igual. ¿Sí? A ver si encuentro acá. Y eso se llama valor medio cuadrático. ¿Sí? Entonces tenemos el valor, nuestra señal de alterna, ¿sí? Que tiene un valor pico, una amplitud máxima, y esto que está acá, que se ve acá, que es 0,07, que es la raíz de 2, que es raíz de 2, ¿sí? Se refiere al valor RMS, que es similar a que esta señal de alterna sea una continua. Hace exactamente el mismo efecto. Entonces, para que se den cuenta dónde se ve estas cuestiones, ¿sí? Uno cuando mide con un multímetro o un voltímetro en un toma corriente de su casa y mide 220, ¿sí? Lo que en realidad está midiendo no es la tensión alterna, no es el pico de la tensión alterna, ¿sí? Lo que está midiendo es el valor eficaz de esa señal. En realidad, en los toma corriente, la señal que llega a nuestros hogares tiene un pico de 311 volts, ¿sí? Arriba y abajo. Cuando yo mido en el multímetro, o yo lo que pongo un aparato que es una resistencia, por ejemplo, lo que veo yo, lo que ve la resistencia es ese valor eficaz, esos 220 volts. ¿Sí? Entonces, si empiezan lo que tienen acá en la parte de abajo de la filmina, que dice BP, que es el valor eficaz, ¿sí? Es BP máximo, que es el valor pico que está acá, lo que estábamos hablando recién, dividido raíz de 2. Si ustedes agarran y hacen 311 dividido raíz de 2, o dividido 0,707, le va a dar 220 volts. ¿Sí? Y en un transformador, lo que tenemos son relaciones específicas, ¿sí? Las cuales me relacionan la cantidad de vueltas en el bobinado, en el primario y el secundario, la relación, la razón entre las dos, es exactamente igual a la relación de los voltajes, de las tensiones, ¿sí? Los voltajes, BP sobre BS, y es inverso a las corrientes a las corrientes en el primario y el secundario. ¿Ven? En el último término aparece la corriente del secundario a la parte de arriba y en la parte de abajo aparece la corriente del primario. ¿Sí? Básicamente para medir tensión o corriente, ¿sí? Si ustedes tienen eh, si ustedes tienen una barra de 2200 volts, por ejemplo, que alimenta un motor de, de alterna, no van a ir a medir directamente con ningún equipo. A lo sumo, si van a hacer mantenimiento, van a medir con con una, con una varilla, con un sensor de presencia de tensión, y van a fijarse si hay o no tensión, y después van a hacer el mantenimiento, ajustar los bulones, limpiar la barra, etc. No van a ir a medir directamente si hay o no tensión. Entonces, lo que se utilizan para medir esas tensiones tan grandes, para ver si realmente está funcionando algo, son transformadores, que son transformadores de tensión o transformadores de corriente. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son transformadores, funcionan exactamente igual como le estuve explicando recién. ¿Cómo funciona esto? A ver, ahí acá tengo una imagen justo. Hoy no tenemos suerte con las imágenes, ¿sí? Acá tenemos las tres barras que alimentan un transformador o
o una bomba, ¿sí? Que seguramente en la parte de acá tengan un interruptor. Tienen los tres sensores, estos tres que están acá son transformadores de corriente. Y acá tienen la barra, ¿sí? La cual conduce eh, la corriente necesaria, depende de lo que consuma, ¿sí? Son tensiones muy altas, por lo general, perdón, corrientes muy altas, por arriba de los 100 amperes o más. Lo cual es imposible tratar de medirlo directamente con cualquier tipo de equipo o acercarse. Eso sería una locura. Entonces, los dos, para medir tensión o corriente, sí son exactamente los mismos transformadores, lo único que cambian es la relación de vuelta que tengo en el primario y en el secundario. ¿Sí? En un transformador de tensión, en la clase que les subí está explicado con ejemplos prácticos por qué pasa esto, pero para no aburrirlos ahora, eh, lo explico rápidamente. Eh, Cuando en un transformador de tensión, la relación entre los bobinados, ¿sí? El primario tiene mucho más bobinado que el secundario. Por lo tanto, la tensión en el primario es mayor que la del secundario y las corrientes son al revés, ¿sí? La corriente en el primario es menor que la corriente en el secundario, ¿sí? Básicamente es un transformador que se llama transformador step down, o sea, bajo la tensión, que la tensión de entrada la bajo. Cómo se tiene que mantener la potencia, como bien dijimos cuando estamos explicando la cuestión de distribución, si yo bajo la tensión, si tengo tensión alta de un lado y corriente baja, del otro lado en el secundario voy a tener tensión baja y corriente alta. Es por eso que en un transformador los cables para darse cuenta cuál es el secundario y cuál es el primario, ¿sí? Uno directamente mira el grosor, compara los grosores de la sección del cable y puede saber cuál es el primario y cuál es el secundario. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? Cuando uno utiliza un transformador de tensión para medir en una barra o en un conductor la tensión que hay, la tensión y el voltaje, si uno por algún motivo tiene que sacar el equipo de funcionamiento, jamás de los jamases tiene que cortocircuitar esto que está acá. El secundario queda abierto, a lo sumo con cinta aisladora y demás. ¿Por qué? Porque si acá bien dijimos, la corriente del secundario aumenta, si yo acá pongo un cable, lo cortocircuito porque pienso que va a haber alguien puede llegar a tocar los bornes, ¿sí? Y electrocutarse. Si yo cortocircuito acá, voy a tener una corriente muy alta circulando y lo que voy a lograr es que se queme el transformador de tensión. Entonces, siempre que saben que hay un transformador de tensión para medir tensión, lo que tienen que hacer ustedes es dejar los bornes abiertos y a lo sumo con cinta aisladora, ¿sí? Y claramente cinta aisladora o lo que sea necesario, ¿sí? Para que no haya ningún tipo de problema. En los transformadores de corriente, a diferencia de los transformadores de tensión, las relaciones son inversas, ¿sí? Por lo general, un transformador de corriente tiene un núcleo ferromagnético por donde pasa el flujo y una bobina. En el primario, ¿sí? El primario por lo general es directamente la barra o el cable, ¿sí? Y el secundario tiene muchas más vueltas. Y entonces las relaciones empiezan a cambiar. Tenemos que la cantidad de bobinas en el primario es mucho menor que la del secundario. La de las tensiones en el primario son menores que la del secundario, pero las corrientes son mayores. Al igual que en el transformador de tensión, con un transformador de corriente hay que tener una cierta precaución. Cuando uno saca de mantenimiento un sensor, un transformador de corriente, lo que tiene que hacerse con el secundario es cortocircuitar esto que está acá. ¿Por qué? Recién habíamos explicado que cuando uno arma un transformador, en el secundario, debido al flujo magnético, se genera una FEM, ¿sí? Esa FEM es controlada, la forma que funciona, o la forma de la amplitud que tiene, está controlada por la corriente que circula en este lugar. Si por algún motivo o razón yo no hago un cortocircuito en un transformador de corriente, la tensión que está en este bobinado empieza a aumentar lo que pueda. Si puede ir a infinito, se va a infinito. Porque no hay nada, no hay ninguna corriente, ¿sí? Que haga un contraflujo, que haga que ese flujo que se está generando se compense. Entonces,
Por ejemplo, si tengo un conductor, un primario que es una barra, y de golpe tengo 160 vueltas en el apunte de la clase está, van a ver que el cálculo les muestra que acá, entre estos dos bornes, se genera una tensión de 76.000 voltios, por ejemplo. ¿Sí? Lo cual no es menor, porque si alguna persona agarra el tablero donde está el equipo de medición y sin querer toca esos cables, ¿sí? Se electrocuta. ¿Sí? Si no tiene la suerte que el piso, los factores de potencialidad no les da o no está aislado, se electrocuta. Así de simple. Entonces, los transformadores de corriente son bastante peligrosos. ¿Sí? Bien. Son un lindo tema. Los transformadores requieren mucho estudio, pero es una linda lectura. Pasamos a algo mucho más sencillo ahora, ¿sí? Para bajar un poco. Lo que son los sensores de proximidad. Los sensores de proximidad, ¿sí? Tenemos lo que son mecánicos. Básicamente todos conocen los fines de carrera, ¿sí? Que tienen un normal abierto y un normal cerrado, en lo cual yo hago pasar una corriente o una tensión a través de un común o una de las dos entradas, ¿sí? Normal open o normal close, ¿sí? Y básicamente si yo acciono la palanca esta, tendría el circuito, cierro el circuito, y si tengo conectado el común con el normal cerrado, lo que tengo acá es que este dispositivo va a hacer circular corriente hasta que yo presione la palanca, ¿sí? Estos sensores son los que más se utilizan en automatismo, son del tipo sensores on-off, ¿sí? Se prende o se apaga, nada más. Otro tipo de sensor de proximidad, ¿sí? Son los inductivos. Una cuestión, gente, no sé, hasta las 8 me dijo Víctor, estuve hablando con Víctor, que nos podemos explayar un poquito más, porque después tienen con Diego da Pena y arranca un poquito después, ¿sí? ¿Es correcto? Vale, no hay problema. Va, en Sí, particular yo no sí. tengo problema. Sí, no sé. Sí, Si te dejo así, porque, Víctor. sí, o sea, voy a tratar, estamos un poco atrasados, esa era la cuestión que le decía de empezar media hora antes con los temas porque son bastante extensos. Por suerte, a medida que vamos haciendo cada vez más clases, voy a tratar de minorarlo porque esta clase ya las tenía armada y no me dio tiempo para modificarlas. Bueno, para apurar un poco, los sensores inductivos. ¿Sí? Los sensores inductivos son sensores de proximidad que se utilizan para medir metales conductores. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión? Cuando uno acerca lo que se genera, tiene un equipo, ¿sí? El cual tengo un sensor inductivo, tiene un circuito de oscilación que lo que hace es exactamente lo mismo que vimos recién con un transformador. Una señal que oscila me genera un campo magnético y cuando yo acerco ese campo magnético a una placa metálica, se genera algo que se llaman corrientes eddy, ¿sí? Tienen ese nombre. No encontré por qué se llaman corrientes eddy. Lo que pasa con eso, cuando el sensor inductivo se acopla al metal, es aumentar la inductancia, ¿sí? O sea, aumentar el valor de una bobina virtual que está que se arma con el circuito. Entonces, al hacer eso, la señal de oscilación con la que yo alimento, ¿sí? Ve una impedancia, esto que está acá, mucho más grande. Entonces, en consecuencia, la señal con la que estoy alimentando la oscilación se atenúa, ¿sí? Ustedes tienen que saber que al aumentar la corriente, perdón, aumentar la resistencia, la corriente que circula es menor y por lo tanto, por la ley de Ohm, la corriente y la tensión baja. ¿Bien? Básicamente lo que hace es cuando yo acerco el sensor es disminuir la señal de oscilación y un circuito de estados de oscilación me cierra un relé. Lo estoy aplicando así muy por arriba porque realmente estos sensores son bastante complicados, son muy complicados de explicarlos de otra manera. ¿Por qué? Se necesitan saber de muchas cosas, además se necesita tener mucho conocimiento de lo que es electrónica analógica para poder saber cómo funciona este sensor. Yo les muestro ahora un circuito de un sensor inductivo para que tengan una idea de la complejidad que tiene, ¿sí?
Esto es un sensor inductivo, un tipo de sensor inductivo. Acá tengo la bobina, la cual me genera el campo magnético, y una bobina secundaria que es la que toma la señal de esa corriente, ¿sí? De la oscilación. Esto que está acá abajo, estos tres capacitores, son un circuito oscilador, ¿sí? No son sencillos, al igual que los capacitivos, de ver, pero mientras uno tenga la idea de cómo funcionan, es alcanza y sobra, ¿sí? Lo que ustedes ven, si alguna vez jugaron con un sensor inductivo, que ustedes lo acercan a un metal y ven que se prende una luz en la parte de atrás, lo que están viendo es este relé que está en la parte de atrás que se cierra y prende un LED. Básicamente, cuando acercan el metal, ¿sí? Este relé se cierra y está diciendo que hay presencia de un metal. Al igual, los capacitivos funcionan exactamente a la inversa que los inductivos, con la diferencia que pueden detectar cualquier tipo de objeto, si no necesariamente tiene que ser metálicos. Funciona exactamente al revés. Cuando yo tengo el sensor genera con una oscilación, genera un campo capacitivo, ¿sí? Un campo que es un campo eléctrico en un campo magnético, que cuando yo acerco un objeto, aumenta la capacitancia. Si yo aumento la capacitancia, esto que vamos a ver la clase que viene se llama impedancia, yo aumento el valor de la capacitancia, la resistencia total del circuito baja. Entonces, el oscilador que está acoplado, que es exactamente el mismo oscilador que el inductivo, empieza a tener una oscilación. ¿Sí? Puede oscilar porque no hay nada que se le oponga. ¿Cuál es la diferencia entre un sensor inductivo y un capacitivo? ¿Sí? Los sensores capacitivos pueden detectar cualquier cosa. Por ejemplo, la aplicación es muy importante. Si yo tengo un compactador de basura, algo normal que hay en cualquier planta de AISA, no puedo poner un sensor capacitivo. ¿Por qué? Porque cualquier basura que se meta en el émbolo que hace el compactador, ¿sí? Me va a empezar a detectar la basura. Entonces, un sensor capacitivo, ¿sí? Si se ensucia lo que es el émbolo, lo que empuja la basura, va a empezar a cerrar, abrirse y cerrarse. Entonces, por ahí lo que conviene es tener un sensor inductivo, lo cual es la práctica correcta, que detecte nada más el metal del émbolo. Si yo tuve la mala suerte que vino en la basura un cacho de metal y se metió y el sensor está detectándolo, bueno, son cuestiones que pasan en el mantenimiento y es normal. Pero no es bueno tener un sensor capacitivo en esas condiciones. Los sensores capacitivos son para medir otro tipo de cuestiones, ¿sí? Por lo general, en lo que yo estuve trabajando, lo que son limpias rejas, compactadores, válvulas solenoide y demás, la mayoría son son sensores de proximidad inductivos, ¿sí? Ahora vamos a lo que son sensores de temperatura. Voy a explicar rápidamente lo que es un... Nicolás, Sí, te freno acá antes que sigas avanzando. sí, El inductivo veo que tiene un relé, sí. requiere una alimentación y tiene una salida positivo o negativo, ¿puede ser o estoy confundido? El circuito que te envié, que te mostré yo recién, Sí, puede ser que sea diferente. Por lo general, los sensores inductivos tienen tres cables. Uno que es la alimentación y otro que es la señal, ¿sí? Este justamente no tiene o no está dibujada. Acá tenemos la alimentación positivo, negativo, y esto acá que está el relé es la señal, ¿sí? Que seguramente debe estar conectado en otro lugar, que no está acá en este gráfico. Pero sí, los señales, los sensores de este tipo tienen tres cables, la alimentación y el cable de señal señal, ¿sí? positiva o Que negativa, ¿puede ser? positivo o negativo, pero depende de cómo es el transistor que está en la parte interior. Pueden ser sensores inductivos NPN o PNP. Y ahí eso lo vamos a ver la clase número 4 cuando tengamos que conectar los sensores, que ahí voy a hacer las equivalencias con los contactores normales, para que ustedes vean cómo se Ah, bien, bien, bien. conecta con un contactor y cómo se conecta con un PLC. Eso es algo normal y por lo general siempre a mí las primeras veces cuando conectaba esos sensores no prestaba atención, la verdad, y conectaba y no funcionaba y era porque no me fijaba si eran con el sensores PNP o NPN. Y la última, para que puedas avanzar, ¿el inductivo siempre tiene tres cables? Eh, sí, los que yo conozco, sí. No vi sensores inductivos que tengan eh, menos de tres cables, porque uno es el de señal.
Puede ser que exista algún tipo de funcionamiento que lo que vos tenés, el sensor, cuando tenés la presencia del metal, te haga que circule menos corriente de alimentación. Entonces puedas detectar el cambio de corriente y así de esa manera tendrías un sensor inductivo de 2 cables nomás. Nunca los vi, y, pero no es descabellado. Ok, gracias. No, de nada. Lo que vamos a ver ahora son sensores de temperatura, ¿sí? Vamos a ver 3 sensores que son los termopares, los termistores y lo que son las RTD. Esto vamos a hablar por encima. Termopares, mal llamado termocupla, ¿sí? Una mala traducción de la palabra thermal couple, que quiere decir pareja térmica, termopar, ¿sí? Que básicamente estos sensores son sensores de diferenciales de temperatura. Necesito medir 2 temperaturas para poder utilizarlos. Estos sensores, al igual que los que vimos anteriormente, este sensor, por ejemplo, es pasivo, no necesita de alimentación para poder funcionar. Ahora vamos a ver por qué. Los sensores de proximidad que vimos, los 3 necesitan de alimentación, y los transformadores no necesitan de alimentación externa para funcionar, son pasivos. ¿Cómo funciona una termocupla así? Lo que se tiene son 2 junturas de metálicas, que son de 2 metales diferentes. Por lo general las más comunes, que son del tipo K, son de cromel alumel, que son 2 aleaciones, que lo que se hace es, una de las junturas se pone a temperatura y la otra se pone con una temperatura de referencia, por ejemplo 0 grados centígrados. Al hacer eso se presentan 2 fenómenos. Uno que es el fenómeno, las corrientes inducidas o tensiones inducidas de Peltier y de Thomson. Las tensiones justamente son FEM también, son fuerzas electromotrices, como se generan en los transformadores. Si uno pudiera tener la suficiente FEM, vería que el cable ese, que la aleación esa, la juntura esa se dobla. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo caliento un material, ¿sí? Una juntura que es de 2 metales distintos, aparece una diferencia de tensión una diferencia de potencial. Las cargas que están adentro de la juntura, los electrones, viajan de un lado al otro, ¿sí? Se ponen de un lado los positivos y del otro los negativos, ¿sí? Hay una diferencia potencial. Los electrones viajan para arriba, por ejemplo, y tengo una potencial positivo acá abajo y un potencial negativo en la parte de arriba, ¿sí? Por condiciones, las condiciones, nomenclaturas y reglas mnemotécnicas, se da vuelta la tensión, ¿sí? Y la corriente circula en la misma dirección que los electrones, cuando en realidad es al revés. Pero no importa eso. Y además se genera una tensión, ¿sí? Que es un flujo de corriente que va de una juntura a la otra. ¿Cómo es esto? Se genera una tensión en la parte donde se está calentando la juntura, que tiene una dirección. Se genera una tensión que va de la juntura que está como referencia, que está fría, que se llama juntura fría, desde esta juntura a la que está caliente, y a su vez, a toda acción una reacción, se genera una corriente desde la juntura que está fría a la caliente, y también se genera un paso de corriente en esta dirección. ¿Cuál es la cuestión? Estas tensiones que están acá, las que están de color azul y las que tienen de color rojo, son de valores distintos, tienen módulo distinto. Entonces, se conoce como tensión de Seebeck, ¿sí? A la suma de esas tensiones en particular, que cuando yo conecto la termocupla con un voltímetro, puedo medir una tensión, ¿sí? Bien, Seebeck descubrió que Seebeck fue un físico, ahora no recuerdo bien de dónde era, que lo que descubrió era que cuando uno pone una juntura de 2 metales distintos con una temperatura, ¿sí? Lo que ve en los bornes de esa juntura es una diferencia de potencial, ¿sí? Una tensión. Después se descubrió en el tiempo que ese fenómeno en la corriente de la tensión de Seebeck, la FEM de Seebeck, era la suma de la de Peltier y la de Thomson, que la descubrieron mucho antes. Básicamente, esta forma que tiene el termopar o la termocupla, ¿sí? Es para estudio. Por lo general no se presenta así, sino que se presenta de la siguiente manera, en la cual tengo
la juntura, ¿sí?, de Cromel-Alumel o de otro material o de otras aleaciones, unidas a una juntura fría, la cual yo tengo para medir la tensión a la salida, ¿sí? Simplemente hago la suma de estas dos tensiones que tienen que ver con la unión de la juntura de cromel y cobre y de alumel y cobre, y se las resto a la tensión esta que se está generando acá, y de esa manera tengo el valor a la salida. Según el tipo de juntura, ¿sí?, están definidas, las termocuplas están definidas por letras. Son estas tres que son las cuatro que son metálicas, y hay tres más, hay otras, pero son las más conocidas, que son de metales preciosos, se llaman, ¿sí?, que son muy caras y son instrumentos de laboratorio, básicamente. Se definen con letras, ¿sí? Por ejemplo, la J son de hierro constantán, que son las más utilizadas, con la K, que son de cromen alumen. Fíjense la sensibilidad, ¿sí? Por ejemplo, la de hierro constantán dice que cada 100 grados centígrados yo a la salida tengo 5.6 milivolt, ¿sí? Y la de cromen alumen tengo 3,6 milivolt con respecto a los cada 100 grados centígrados. O sea, esta termocupla es mucho más sensible que esta, porque tengo pasitos mucho más chiquitos que detecto, ¿sí? Acuérdense el estímulo y la sensibilidad, ¿sí?, lo que era la sensibilidad. Tenemos, bueno, también de cobre constantán y de cromel constantán, que también se utilizan, pero estas son, por ejemplo, las de menor utilización por la curva que tiene. Fíjense acá a la derecha tenemos lo que es la función de transferencia de la termocupla, ¿sí? Tengo un rango de temperatura que acá no lo muestran, pero va de menos 40 a 750 grados, dependiendo de los materiales. Fíjense que la sensibilidad está dada por la pendiente de cada una de las curvas. Cuanto más grande la pendiente, menos sensible es esa termocupla. Y si se fijan en la parte inferior, ¿sí?, tenemos estas tres termocuplas que están hechas de material platino-rodio, que es una combinación platino-rodio, la S es platino-rodio, platino-rodio, y la B creo que es una combinación también igual, que tiene una sensibilidad muy, muy alta, ¿sí? En realidad, muy alta se refiere a que el valor que yo puedo detectar son cambios muy chiquitos, y por lo tanto estas tres que están acá son las más caras que puedan conseguir en forma de mercado. Por lo general, si uno busca una termocupla buena, una de hierro constantán, perdón, de cromo, una tipo K es bastante buena y sirve para medir. Los rangos de temperatura son bastante buenos, así que se podría utilizar, por ejemplo, en el Mitchell de aceite de una bomba, si tengo que medir. Pero por lo general la que se utilizan, ¿sí?, debido a que uno necesita tener una juntura fría y a veces no, para que funcione, y a veces no puede tener las condiciones en el lugar para que esa temperatura se mantenga, o sea, lo que es la juntura fría, se mantenga una temperatura baja, se utilizan otro tipo de sensores de temperatura. Estos sensores que están acá, es anecdótico, ¿sí?, muy rara vez lo vean, tal vez lo vean en algún tablero que tenga algún PLC o algo por el estilo, porque se utilizan más para electrónica, ¿sí? Uy. Que son los termistores NTC y PTC, que quiere decir, NTC quiere decir Negative Temperature Coefficient, y PTC quiere decir Positive Temperature Coefficient, que son coeficiente de temperatura positivo y coeficiente de temperatura negativo. Fíjense la curva, a diferencia de las anteriores, cómo son, ¿sí? A medida que, si bien tienen un rango menor de temperatura bajo cero más amplio, no son nada lineales, ¿sí?, son curvas, ¿sí? La NTC, que es este valor rojo, ¿sí?, a medida que va aumentando, lo que hacen las termistores es modificar su resistencia interna a medida que aumenta la temperatura. En el caso de la NTC, cuando aumenta la temperatura, la resistencia interna disminuye, y en el caso de las PTC, la resistencia aumenta a medida que la temperatura aumenta. Pero el problema con las PTC que están acá es que se puede utilizar en forma lineal, una recta, ¿sí?, valores proporcionales en esta zona que está en este lugar, ¿sí? Por lo cual es bastante complicado. Si yo tengo que estar, si mi tablero no está a 100 grados centígrados o lo que estoy midiendo no está a 100 grados centígrados o más, y no son muy buenas para medir temperatura estos sensores, ¿sí? Por lo general se utilizan, es más común ver NTCs
que las PTC, por la cuestión de que, si bien no es una recta la función de transferencia, tiene una cierta forma que es lógica, ¿sí? Aumenta la corriente, aumenta la temperatura, disminuye la resistencia, baja la temperatura, aumenta la resistencia. Lo que sí se utiliza mucho en las industrias son este tipo de sensores que son las RTD, ¿sí? Tal vez no lo conozca como RTD, que es dispositivo resistivo de temperatura, device, resistance temperature device, ¿sí? Pero seguramente todos vieron algo como esto, este capsulado de RTD, que también se puede utilizar para las termocuplas. Y la más conocida es lo que se llama RTD PT100, ¿sí? PT100 es una RTD que tiene la particularidad de tener lo que tiene en la parte superior que está acá, tienen un hilo de platino, ¿sí? Alrededor de un material que está insulado y tiene un recubrimiento de acero inoxidable. La PT100 tiene la particularidad de que cuando hay 0 grados, ¿sí? La salida, la resistencia que tengo a la salida es de 100. Acá tengo la relación R sobre R0, ¿sí? Si R0 es 100, acá, y la temperatura es 0, en este punto esto se hace 0, entonces tengo que RT sobre R0 es 1, ¿sí? 100 sobre 100 es 1. Van a ver estas cuestiones de conversiones, las funciones de transferencia y los gráficos que hacen estas relaciones entre R0 y R y R0. R0 sería la temperatura a 0 grados centígrados, en este caso, ¿sí? Y tiene la particularidad que ser bastante lineal. Fíjense el rango de temperaturas que manejan, de menos 200 grados centígrados a 600 grados centígrados. Son fáciles de montar, no tienen mucho problema, lo que sí hay que mantenerlas limpias, porque si, por ejemplo, las puntas del encapsulado se ensucia, yo tengo la disipación de calor es menor y la resistencia empieza a medir cada vez peor. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo sé cuándo tengo cierto valor de resistencia, a qué temperatura funciona? Es muy fácil saber si una PT100, por ejemplo, está funcionando bien o mal. ¿Por qué? Existen tablas directamente, tabulaciones de tablas que me dicen cuál es el valor resistivo dependiendo de la temperatura que hay. Entonces, si en algún momento ustedes tienen un motor que tienen una termocupla, perdón, una RTD, y quieren saber si está funcionando bien, van a internet, agarran una de estas tablas, ¿sí? Y digo, yo sé que tengo 80 grados centígrados en el, en mi ambiente, ¿sí? Entonces busco acá en la tabla 100 grados centígrados y tengo que tener un valor de 692 ohm. ¿Sí? En este caso esto no es una PT100, me mintió esto. A ver, una de PT100, a ver esta. Ahí ya con esa tabla yo ya me di cuenta que eso no es la resistencia que estoy hablando. Si yo tengo 100 grados centígrados, esta está cortada, qué bien. Esta tiene para muchos más valores. Vamos a hacer esta. Si yo quiero saber, por ejemplo, sé que tengo una temperatura de 300 grados centígrados, sé que mi salida tiene que ser de 212 ohm. ¿Sí? Mi resistencia tiene que medir 212 ohm. Entonces yo sé que el sensor estaría funcionando bien, claramente. No voy a tener una tabla tabulada mucho más chica, ¿sí? Con valores más pequeñas que esta justo la que estaba buscando, la que quería mostrarles. ¿Sí? Por ejemplo, esta tabla de una PT100. Si yo me fijo acá y busco el valor de 100, ¿esto qué es? A ver, valor de resistencia de 0 sentido, la resistencia PT100 con coeficiente de variación resistencia 0,03. Si yo tengo 0 grados centígrados, fíjense, lamentablemente tengo 0 grados centígrados, la resistencia es de 100. Entonces, si por ejemplo a temperatura ambiente lo saco para ver si funciona y sé que la temperatura fuera en el ambiente de 25 grados, me pongo acá, me fijo acá en la tabla, 25 acá, y me dice que la resistencia interna es de 109,733 ohm. Si yo agarro, saco la PT100 y mido en un taller la resistencia y me da ese valor, yo sé que está funcionando bien.
literal, debería tomar más puntos, ¿no? Diferentes temperaturas y fijarme si está funcionando de manera correcta. Eso es normal porque muchas veces se utilizan estos sensores como threshold, que son disparadores de ciertas condiciones en un circuito, como que se detenga, que arranque algo, y si la PT100 está, o sea, si está sucio, está funcionando mal, puede ser una variación de 10 grados centígrados, ¿sí? Que no es menor. Son equipos muy sensibles, ¿sí? Las vibraciones lo afectan mucho. Este es un sensor que es del tipo activo para funcionar. En realidad, el transductor es el que necesita corriente. Yo tengo que hacer pasar una corriente de excitación, que se llama corriente de excitación, a través del RTD, que puede hacer que se caliente. Si es muy chiquita, el dispositivo es muy chiquito, se empieza a calentar por la corriente que está circulando y empieza a medir mal los valores. Si bien funcionan, son buenas, tienen ciertas cuestiones que hacen que haya que mantenerlas bastante. Son fáciles de quebrar, tienen que estar bien montadas. Si hay mucha vibración en el lugar donde están montadas, muy seguramente se rompan. Tienen mucho alcance, tiene que ver con la cuestión de, no puede estar a 30 metros de lo que es el transductor. Ya tienen ciertas cosas, son buenas, pero tienen ciertos problemitas. Pasamos a lo que son los Nicolás, sensores. Sí, perdona que te pregunte cada 5 no, no, minutos. está bien, está bien. Vos en la PT100 vos me dice una resistencia ahí. Sí, Y las que son de tipo K o J o las que nombraste anteriormente, ¿cómo evaluás eso esa? mide, se te genera una tensión. Volvemos un segundo para atrás. La resistencia te mide acá en lo que es. Uy, ¿qué pasó acá? Se me borró el gráfico que tenía ahí. A ver, un segundito. No sé qué pasó que se borró el gráfico que tenía ahí de las termocuplas. A ver si aparece. Bien, las termocuplas, cuando vos tenés una temperatura, te mandan un valor de tensión, ¿sí? Milivolt, directamente. O sea, vos tomás un valor de tensión. Entonces, lo que puedes hacer vos es con algún amplificador operacional, que vamos a estar viendo en la clase que viene, puedes aumentar el valor para llevarlo a valores industriales, que son 0 a 10 volts, 1 a 10 volts, 0 a 5 volts, para poder medirlo en un PLC o en algún otro dispositivo. Esto mide este es un tipo de sensor pasivo, si no necesita alimentación. El otro, vamos a ver, que necesitan de un puente de Winston para poder utilizarse. Tengo que medir una variación de resistencia para poder utilizarlo. ¿Sí? Los valores de resistencia que tengo, si se habrán dado cuenta, son mínimos. Y hay que tener ciertas consideraciones con los conductores que llevan el valor de resistencia desde el sensor al puente de Whiston para que no se apantalle. Eso lo vamos a ver en la clase pasada. Pero sí, lo que dijiste vos es correcto. Las RTD miden resistencia a la salida, tengo una variación de resistencia, y las termocuplas tienen una salida, un valor de tensión. Vale, gracias. Y para continuar, nos queda mucho tiempo. Tenemos que los niveles de sensados, ¿sí? De nivel directo, ¿sí? Por ejemplo, estos son side glass o visores que básicamente se utilizan en tanques y utilizando lo que es la presión hidrostática eh, de un líquido. Una presión hidrostática, Pascal descubrió en su momento que cuando un líquido está estacionado, la presión en su superficie es exactamente igual en todos los lugares. Entonces, si yo tengo una gran masa de líquido y tengo de lado una columna muy pequeña, el nivel de ese líquido en los dos lugares va a tender a estar en la misma altura. Básicamente este tipo de sensores, que son ópticos, se utilizan en lugares donde no puede haber equipos electrónicos, donde cualquier cosa pueda generar una chispa y prender fuego. Supónganse que esto es algún tipo de líquido inflamable, ¿sí? Se utilizan este tipo de sensores para poder ver que el nivel. Siempre viene acompañado de lo que es visión artificial, ¿sí? En algún sistema con alguna cámara que ve de lejos
la mirilla esta, la guía esta, y se puede saber el nivel del líquido que está en la parte interior. Las conocidas, esta la tienen que haber visto, en algún momento deben haber renegado con alguna de estas, boyas, ¿sí? Básicamente son contactores, fines de carrera o microinterruptores, normales abiertos y normales cerrados, funcionan exactamente igual, que lo que hace es cuando no tengo agua, lo que es este bulón que está en la parte interior, ¿sí? Mueve esta palanca y me activa el normal abierto, y cuando se eleva por el líquido de la boya, lo que pasa es que el bulón se pone en esta posición y deja de activar la palanca. Básico. Después tenemos sensores, ¿sí? Lo que estaba mostrando recién, lo que estamos hablando de las cámaras. Los sensores ultrasónicos, que sí o sí tienen que estar comparados con un traductor, no pueden funcionar solos, no hay forma de medirlos. Por ejemplo, esto es un Multi-Ranger 100, que lo que se hace en el Multi-Ranger 100 son cargar los parámetros de la cámara o el tanque que yo tengo que utilizar, ¿sí? Por ejemplo, la profundidad del tanque, la distancia que hay del sensor, etc. ¿Cómo funcionan estos sensores? Al igual que los inductivos y los capacitivos, son complicadísimos en lo que es la circuitería, pero en sí lo que tienen es un material piezoeléctrico que es sensible a la presión. Entonces lo que hace es, emite una onda de señal ultrasónica, ¿sí? Puede ser sónicos también, pero sería tener todo el día una chicharra funcionando, que hace que manda la onda, ¿sí? Esto no lo tomen como continuo, es un pulso en un instante, que manda una señal y en el mismo equipo hay un receptor, ¿sí? Que hace que cuando llega a la onda presione el material piezoeléctrico y lo deforme. El material piezoeléctrico es básicamente están formados por silicio y es sílice, es tipo una conjunción de arena en los mismos materiales de arena en una conjugación en forma de hélice, que cuando yo presiono el material lo que hace es cambiar la ubicación. No sé si se acordarán de química, cuando uno tiene una unión covalente entre dos no metales, lo que buscan los átomos el material es llegar a la regla del octeto, que es una configuración donde no hay carga, ¿sí? Entonces cuando yo someto el equipo en presión, lo que hago es reacomodar los átomos dentro del material y eso me hace una diferencia de tensión, ¿sí? Como se muestra acá, positivo y negativo. Al aplicar la fuerza hay una reacomodación de la red cristalina esa que genera una diferencia de potencial que yo con 2 electrodos tomo y con eso sé que la onda llegó. Claramente, si yo quiero medir esto en forma continua, quiero mandar ondas en forma continua, el receptor no puede estar en el mismo lugar que el transmisor, porque tendría un apantallamiento de la onda que viene y que va y la que viene, y tendrían que estar en un ángulo, ¿sí? Igual es raro ver eso, por lo general son pulsos cada cierta cantidad de tiempo, y yo mido con la velocidad, ¿sí? Teniendo en cuenta la distancia del pelo del agua y la velocidad de la onda, que una onda ultrasónica está alrededor de los 340 metros por segundo, eh, llega hasta el pelo del agua y el tiempo que tardó, ¿sí? Yo sé la distancia. Recuerden que la distancia es velocidad por tiempo. Si quieren saber el tiempo que tarda, es distancia sobre velocidad, ahí pueden sacar el tiempo y pueden sacar la distancia a la que está el pelo de agua. El sensado indirecto del nivel es por lo general con manómetros del tipo MCA que miden metros de columna de agua. Básicamente, teniendo en cuenta que la presión que se ejerce un líquido es igual a la altura por el peso específico, que el peso específico es lo que pesa el líquido, lo que pesa el volumen del líquido por la gravedad, yo puedo saber en forma indirecta cuál es la altura, ¿sí? Yo tengo por ejemplo, en un tanque, ¿sí? En el cual tengo un manómetro MSA. Si yo mido la presión, si despejo, sé el peso específico y sé qué presión estoy midiendo, puedo saber, despejando de acá, puedo saber la altura. Esto se llama supresión de cero. Como recién dijimos, la presión hidroestática, ¿sí? Si yo tengo un cuerpo de agua que hace presión sobre una base y pongo una cañería que está por debajo, ¿sí? Acá esta presión, esta diferencia que está acá, también va a ser una suma de la presión. Entonces yo tengo que, de alguna manera, restar esto, ¿sí? Esta diferencia de altura para poder tener H. Y lo mismo en forma similar pasa si el manómetro está por arriba, ¿sí?
Si el manómetro por arriba hay una elevación del cero, entonces yo tengo que hacer, lo que tengo que hacer es restar esta altura h para conocer la altura que tiene el nivel del líquido. De manera similar, si uno no puede tener acceso a la base del tanque o del recipiente en la que uno quiere medir la altura mediante presión, lo que puede hacer es utilizar los aireadores, por ejemplo, que hay en un sedimentador o en un decantador, si tiene aireadores. Cuando yo empiezo a aumentar la presión, llega un punto en el cual venzo la presión que hace el cuerpo de agua y empiezan a salir burbujas. En el momento que empiezan a salir burbujas, yo puedo inferir cuál es la altura que tiene ese líquido. ¿Por qué? Nuevamente, la presión es igual a el peso específico del líquido por la altura. Yo despejo y directamente, sin necesidad de tener un sensor, si no tengo un sensor ultrasónico o no tengo otro equipo porque no lo puedo montar, con los mismos aireadores puedo saber el nivel de líquido en el cimentador. Fíjense que el manómetro que estoy utilizando tiene una escala en metros de columna de agua, ¿sí? De 0, estos son metros de los metros que tiene el líquido. Otro tipo de sensores para medir nivel son los sensores capacitivos, que son barras que son una barra que tiene un capacitor, ¿sí? La cual un capacitor es tipo una envoltura donde se carga el campo eléctrico, en el cual bueno, sabiendo cuánto es la capacitancia que tiene la barra cuando no hay agua, y sabiendo la capacitancia a medida que va aumentando, sí, esto se va llenando y va cambiando la capacitancia que tiene la barra esta, conociendo el largo R de la misma, y esto es el factor, se me borró, ahí está, es el coeficiente de capacidad que tiene el material con el que está hecho, ¿sí? Puedo saber la altura la que tiene la barra. Esto es raro de verlo acá, por lo general se utiliza más en lo que es la industria petrolera, donde no puedo tener ningún tipo de chispa ni nada por el estilo. Por lo general si el líquido es conductor o el material que está adentro es conductor, tiene una aislación esto alrededor que permite que no se genere ningún tipo de chispa o algo que pueda hacer que haga combustión. Bueno, chicos, me falta la parte de presión y lo que es caudal. Lo vamos a dejar para la clase que viene, ¿sí? Y después seguimos explicando lo que es con la clase 3, ¿sí? Antes de arrancar, explicamos esto y terminamos. Está bueno porque estas son sensores que son importantes para medir. Yo quiero así descansan un rato y tienen clase con Diego. ¿Sí? Dale, buenísimo. Dale, bárbaro. Buenísimo. Listo. No sé si me faltó poner un presente. A ver, vamos a detener la grabación.